Equipos populares de Latinoamérica que han perdido protagonismo en los últimos años, ya sea a nivel nacional o continental, pero que alguna vez fueron muy importantes y que al día de hoy o en los últimos años ya no mantienen ese protagonismo que tuvieron en un momento determinado. Hablamos de cuadros populares nomás, no quise poner grandes porque quizás que habría discrepancias, que unos son grandes pero otros no, pero algo que sí comparten todos es que son populares por lo menos en sus países. Empecemos. Este video llegó gracias a OneFootball, la mejor aplicación de fútbol para saber sobre las estadísticas en vivo de tus equipos favoritos. Además, la aplicación es 100% gratuita y está disponible para Android y iOS. Te la recomiendo, descárgala por favor. Abajo te dejo el link para que lo bajes ahora mismo. Este video llegó gracias a 1xBet, la casa de apuestas más confiable con los coeficientes altos y pagos garantizados, con bonos de hasta $130 si eres jugador nuevo con tu primer depósito si usas mi código promocional billonario. Puedes hacer las jugadas que quieras, apuestas en vivo, entre otros deportes más. El link te lo dejo abajo en la descripción. En Ecuador solo se me ocurre el caso de Nacional de Quito, que hace unos añitos nada más era el segundo más ganador de la primera división ecuatoriana. Un mérito enteramente loable si entendemos que Ecuador es la tercera o cuarta mejor liga de Sudamérica. Y ahí lo tenías al Nacho con un palmarés más grande que el Melec y la Liga Deportiva Universitaria inclusive, solo por detrás del ídolo de Ecuador. Y no es una versión tan lejana. Hace menos de una década tenían más títulos que Melec y antes del 2008 tranquilamente eran más grandes que la Liga de Quito, peleado con Barcelona de Guayaquil y solo con puros ñaños nacidos en Ecuador, porque si eres extranjero no podías formar parte de las filas de Nacional, porque como ya lo dije en un video anterior, solo la raza aria ecuatoriana puede jugar en el Nacho. Ya, pero entonces, ¿qué fue de Nacional de Quito? En el año 2020 el Nacho descendía por segunda vez en su historia, ya había descendido en el 79 y en el año 2020 consumaron su segundo descenso. Y jugando en la Serie B en el año 2021 estuvieron cerquísima de volver a primera, no lo logró, lo que hace que en este 2022 nuevamente sigue en la Serie B. En Chile está el caso de la Universidad de Chile, un equipo popular el cual ha perdido protagonismo en los últimos años e incluso estuvo cerca de descender en la temporada anterior y esta temporada pelea la mitad de tabla para abajo, encadenando otro año medio nefasto para lo que vendría a ser la historia de la U, el segundo más ganador de Chile, y al ritmo que va la U Católica lo puede terminar desplazando, haciendo que el Buya termine quedando como el tercer más ganador en las ligas de Chile. Ahora mismo la Cato solo se puso a 2 de la U, cuando hace unos años nada más la U le llevaba una ventaja bastante considerable a la Cato. La U ha jugado hasta 4 semifinales en toda la historia de la Copa Libertadores y en la anterior década nada más ha ganado una Copa Sudamericana, siendo la última gran gesta para el fútbol chileno a ojos del continente. Época donde ganó un tetracampeonato, donde le metió 5 pepazas a las zorras perquines, donde estaban Vargas, Arangui, Mena, Joel Herrera, el segundo gran ballet azul en la historia del Buya. El primero se gestó en la década de los 60 al mando de Lionel Sánchez, y hoy la U ya no es más de todo eso. De hecho lo agarra Melgar de Arequipa y lo puede eliminar tranquilamente de una Copa Libertadores. Sin duda uno de los cuadros populares que han perdido mucho protagonismo en nuestro continente. En Colombia te puedo mencionar hasta 2 o 3 clubes. El primero es Millonarios de Bogotá, que hace unos añitos era el más veces campeón de la Liga Colombiana, en una época donde estaba en consenso que la Liga Colombiana era la tercera mejor del continente. Millonarios tuvo un auge hasta fines de la década de los 80, porque en los 90, 2000, 2010 y en la actual década ha pasado a ser como un equipo que compite como mediano. En ese periodo que les estoy mencionando, Millos solo ganó 2 títulos, ni qué decir de la Copa Libertadores, donde Millos ni siquiera avanza a la fase de grupos hace no sé cuántos años. Si me preguntaran de cuál fue el equipo más nerfeado en la historia de Sudamérica, quizás que te respondo Millonarios de Bogotá. Quizás.
Corinthians, el equipo que regentaba el fútbol colombiano y pasaba a ser uno de los mejores del mundo con el ballet azul de los 50. Y después de 24 años sin salir campeón hasta el 2012, todavía no lo habían pasado en títulos. Ya después el verdolaga, con estos títulos cortos que solo duran una mitad de año, lo pasaron a Millos, y hoy Millonarios solo pasa a ser de esos equipos que intentan y no pueden más. De hecho, en estos tiempos sería idílico ver a Millonarios de Bogotá en una fase de grupos de Copa Libertadores. O sea, ni siquiera te digo verlo en octavos de final, con que solo estén en una fase de grupos sería uff. Hace unos años lo hicieron, en el 2018 si no me equivoco, donde incluso se cacharon al Corinthians en Brasil. Y nada, Millos, ¿alguna vez volverá a las glorias? Entre otros casos de equipos colombianos y populares se me viene a la cabeza América de Cali, tetra subcampeón de la Copa Libertadores, el rey sin corona, 10 semifinales de Libertadores en toda su historia, el tercer más ganador en la historia del fútbol colombiano, que en la última década pasó como 5 años en la segunda división de Colombia, y si bien ascendieron y ganaron 1 o 2 títulos, es un panorama difícil pensar que el equipo escarlata vuelva a retomar el protagonismo que alguna vez tuvo en la década de los 80s y 90s, que gracias al narcotráfico lograron hacer grandes cosas. Y es que un cuadro con la historia del América de Cali debería mínimo pelear por estar en los octavos de final. Mínimo, pero ni ahí. Y es el segundo más popular en el territorio colombiano. En Argentina, dentro de los populares 5 grandes, el primero que se me viene a la cabeza es Independiente de Avellaneda, que no tiene ese mismo protagonismo que están teniendo Boca y River, que vamos, el rojo ganó una Sudamericana hace 5 años. Sin embargo, para la historia de Independiente, un gigante del continente, ¿qué es una Sudamericana? En el siglo anterior, uno estaba acostumbrado a ver al rojo pelear las Copas Libertadores en las ligas de Argentina. Era un equipo al que tenías enfrente y te cagabas encima. Pero hace 2 décadas que el rojo ni siquiera gana una liga en Argentina. En el Apertura 2002 fue la última vez que la ganaron, y Libertadores ni se diga, aunado al descenso del año 2013. Independiente, con una grandeza casi similar a la de Boca y River, es sin duda uno de los ejemplos más grandes de cómo estos equipos populares han perdido el protagonismo que solían tener alguna vez, y aún así en la era profesional siguen siendo el tercer más ganador en ligas. Pero si le sumamos el amateurismo, Racing ya lo desplazó al 4º lugar. Llegamos al punto que al día de hoy me da más miedo enfrentar a Defensa y Justicia que al rojo. No puede ser. En Brasil, y bueno, mira, de los 12 grandes, también llamado 12 populares, pueden ser Vasco da Gama, equipo que ha sido protagonista del Brasileirão durante un buen tiempo. No hablo exclusivamente de ganar muchos títulos, porque ciertamente el Brasileirão es demasiado competitivo, que es inimaginable mantener una hegemonía y competencia alta durante un buen periodo de tiempo. Pero de que ha sido un gran animador de los torneos, por supuesto que sí. En los 70s, 80s, 90s, Vasco da Gama jodía demasiado. Lo mismo pasaba en el campeonato carioca. A nivel internacional lograron una Copa Libertadores en el 98, y la última versión decente de este equipo de Río de Janeiro fue en 2011-2012 con Juninho Pernambucano a la cabeza. Después se fueron a pique, no compitieron más, a punto de avisorar su descenso en el año 2020. De hecho, también habían descendido en 2015, 2 descensos en un lapso de 5 o 6 años. De hecho, también descendieron en 2008 y 2013. En el siglo anterior tuvieron mucho protagonismo. De hecho, todos sus títulos de Brasileirão son del siglo anterior. El 2000 también forma parte del siglo XX. ¿Creen que Vasco da Gama, el equipo de Romario, vuelva a siquiera ser un gran animador del Brasileirão? Si tuviera que hablar de otro brasileño que ha perdido bastante protagonismo por su historia, se me viene a la cabeza Sao Paulo. ¿Por qué digo por su historia? Claramente a unos se les exige más que a otros. A Sao Paulo no se le exige a que sea solo animador como Vasco da Gama. No. Sao Paulo tiene la obligación de ganar títulos y pelear todos los Brasileiraos y Copas Libertadores todos los años, como lo fue el Sao Paulo de Tele Santana o el de Rogério Ceni. Sao Paulo es tricampeón de la Copa Libertadores, único brasileño en ser 3 veces campeón del mundo. Hace unos años nada más era de los que más Brasileiraos tenía, hasta que lo desplazó Corinthians y Flamengo. Y es que Sao Paulo no gana un Brasileirao desde el 2008, una década y
y un lustro casi que el equipo paulista no sabe lo que es ser campeón nacional. Y recordemos que en Brasil, el Brasileirão tiene casi la misma importancia que una Libertadores. Es así y los brasileños lo saben bien. Los únicos que sí le damos un valor excelso como se le debe es el resto de sudamericanos. El brasileño sí tiene otra visión. El año pasado volvieron a ganar un Paulistão que desde el 2005 no ganaban. Un Paulistão es un título regional. Por lo menos si no ganas Brasileiraos, lo mínimo que se pide ya es ganar un título regional, lo mínimo. ¿Qué te han hecho Sao Paulo? De todos modos, para mí sigue siendo el más grande de Brasil. En Uruguay, por lo gigante que son, solo podemos hablar de Nacional y Peñarol, que a nivel internacional han perdido bastante protagonismo. Es el caso más sonado, acá la mayoría sabe lo inmenso que alguna vez fue el Bolso y el Carbonero. Hasta creo que contar lo que debo contar es innecesario. Pero en este caso me voy a ceñir más en el manja. Peñarol, Nacional no, porque por lo menos superan las fases de grupos de la Copa Libertadores. De hecho, a la hora que veas este video sabremos si Nacional pasó de fase o se quedó afuera. Pero Peñarol sí que tiene serios problemas. Mira que Nacional no solo pasa octavos, a veces llega a cuartos de final. Pero ¿qué es de Peñarol? No contaré la Liga de Uruguay porque ambos clubes siguen manteniendo esa misma hegemonía que tenían hace un siglo incluso. En el caso de Peñarol es que hace más de una década no pasan de los octavos de final. Fueron el último club uruguayo en llegar a una final de Libertadores, sí, pero después de eso siempre se quedaron en fase de grupos. Y a un club como Peñarol, lo mínimo que se debería pedirle ya en estas épocas es que peleen los grupos, como lo hace su clásico rival. O sea, lo mínimo. Ya sería el colmo que ni siquiera llegaran a la fase de grupos, pero por lo menos peleen los grupos y lleguen a octavos de final. A eso tuvimos que llegar en estos últimos tiempos. Lo mismo que Independiente. Antes tenías enfrente al Carbonero y cagabas, hermano. Mientras hoy en día me da más miedo enfrentar a Deportes Tolima que a Peñarol. A eso tuvimos que llegar. Ahora sí, nos vamos un ratito a México, porque sí, el video no solo data de Sudamérica, hay que hablar de México, y acá muchos cuadros populares siguen siendo competitivos en los últimos años. América, Tigres, Cruz Azul, Monterrey, ya sea ganando a nivel internacional o a nivel nacional. Entonces podría mencionar al Pumas del UNAM, que desde el 2011 no gana un solo título de Liga Mexicana, atendiendo a que en México los campeonatos no son anuales, por lo que tuvieron muchísimas oportunidades para ganar algo, y la última vez que ganaron algo fue hace más de una década. Pumas es uno de los más populares, su grandeza sí se pone en duda porque tampoco es que tengan muchos títulos, pero sí lo necesario. Este no es el Pumas de Joaquín Botero, Jorge Campos o Hugo Sánchez, no. Este es el Pumas de Washington Corozo. Entre otros ejemplos está Deportivo Toluca, el tercer más ganador en la historia del fútbol mexicano. No ganan un título desde el 2010. Fue un gran animador de las ligas mexicanas, sobre todo en el siglo anterior, pero hoy no pintan nada. ¿Qué te han hecho, Tolteca? Un club que tiene más títulos al día de hoy que Frustra Azul, León, Pumas, Tigres, Monterrey, pero a este paso lo van a terminar desplazando. Hoy da más miedo enfrentar al Atlas que al Tolteca. Por último, mira, no sé si mencionarlo, pero Chivas en algún momento sí fue el más grande de México. En algún momento, hasta la década de los 70, todos los equipos mexicanos se la pelaban al Chivas. El ejemplo que tiene un símil muy parecido al mexicano es el colombiano. Millonarios era por escándalo mejor que cualquier equipo colombiano hasta que tuvo una sequía de títulos. Lo mismo era Chivas, bueno, no de la misma manera, pero ganaban de todo en la década de los 50, 60 y después no siguieron con esa misma tendencia, al punto que para el 2014, a pesar de no ganar muchos títulos, posterior a esa gran época que llevaban, los supera el América de México y mantiene esa misma tendencia hasta el día de hoy. En este milenio, Chivas solo ganó 2 títulos de la Liga MX y uno que otro título más. Para lo grande que es Chivas dentro del contexto mexicano y siendo la segunda hinchada más grande también, se le exige más, por supuesto. En Bolivia, ciertamente los populares sí han tenido un buen rendimiento. Bolívar, The Strongers, Wilstermann participan en Libertadores y hacen actuaciones decentes en los últimos años. Para lo que es el fútbol boliviano, claro. O sea, con pelear una fase de grupos y quedarse puede que sea aceptable en el contexto boliviano. Y a pesar de eso, los 3 grandes de Bolivia sí han superado fases de grupos en la última década. Ya si hablamos de ligas bolivianas, unos han ganado más que otros. Por ahí que el Tigre hace 6 años no gana un título, pero normalmente
normal, de seguro que en cualquier momento lo vuelve a ganar. Ahora, con lo que respecta a Blooming y Oriente, y bueno amigos, esos clubes están para ser animadores de la liga boliviana, más de eso no. Ahora, si estos clubes pelearan el descenso año a año, quizás que sí son un ejemplo, pero no ando enterado de eso. En Perú, el único que se me viene a la cabeza es Universitario, que en algún momento en la historia tuvo un rendimiento más que aceptable en Copa Libertadores, hablando del siglo pasado obviamente, donde en Perú también se ganaba títulos muy seguido, pero en Libertadores no era nada raro ver a Universitario en octavos de final, eso era el pan de cada día. Mírate las participaciones de los 90s y 80s donde seguidamente se pasaba de fase de grupos, y ni qué decir de los 70s donde se llegaba a semifinales y a una final. Pero tú comparas todo eso con lo de hoy, los últimos años, y hay un contraste demasiado fuerte.